Bienvenidos a esta emisión de su programa semanal Ven, Sígueme. Mi nombre es Fernando Cavalletti y esta mañana nos acompañan unos invitados especiales. Tenemos como siempre a nuestro amigo Rubén Martínez, Mario Vázquez, y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, nuestro querido amigo Paurán Palacios de Barrio Joyas, que está acá en Melchor Ocampo, que sirvió, cómo no, en la mejor misión de todo el mundo, Misión México-Guadalajara. Bienvenido, Paurán. Muchas gracias, Cavalletti, por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Amigos, esta semana vamos a ver algo muy importante y es la Semana Santa. Esta última semana en la que el Señor estuvo con vida. Vamos a anotar algunos de los acontecimientos que se realizaron y vamos a tratar de compartir con ustedes las cosas que creemos más importantes de la Semana Santa. Vamos a comenzar. Ahora cuéntanos, ¿qué es algo que a ti te llama la atención de este inicio de la Semana Santa? Empezamos con el Domingo de Ramos. Lo que a mí me llama la atención de Ven, Sígueme en este capítulo es primero la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Muchas personas no sabían que Jesucristo era el Salvador del mundo, pero las personas sabían que Él era un profeta, que iba a hacer milagros y que estaba haciendo milagros. Me gusta recapitular porque la Pascua es una de las conmemoraciones para recordar cómo a los judíos los liberaron de Egipto. Entonces por eso se hacía específicamente el domingo. Ahí vamos a ponerle, digamos, un bonus porque Jesucristo se estaba presentando a las personas como el Salvador del mundo. No muchos lo reconocían como tal, pero Él se estaba presentando para que lo pudieran conocer como el Salvador del mundo. Ok, me parece interesante esto que también nos comentabas anteriormente, que ya en el pasado Moisés había liberado al pueblo de Egipto de una manera más física. Les había sacado y les había llevado a una mejor tierra. Y ahora Cristo estaba presentándose como el Salvador, pero de una manera espiritual, de una manera completa. Era la salvación y la liberación del pueblo y próximamente, que sería en la última cena y en su expiación, veríamos esa salvación completa ya para todo el mundo. Muchas gracias, Paurán. Eso siempre me ha puesto a pensar. Si hubiera vivido en la época de Jesucristo, exactamente, lo hubiera reconocido como el Salvador del mundo. Yo creo que sí, por los milagros. Por los milagros, entonces habría sido de esos que bienaventurados los que No ven, creo. no ven ni creen. Un Tomás. ¿Quién sabe? Depende, es que... O hubiera sido de los fariseos que hubieran cuestionado todo lo que dijera. Es que es un cambio de religión. por eso. Es como si a ti te dijeran, bueno, ya hay que... Es que vamos a hacer un no solo cambio, de ¿no? religión, es como de vida completito. Por eso, Todo tu estilo de vida, pensamientos, obras, tu manera de vestir, de conducirte, de hablar. entonces la pregunta correcta sería, ¿seríamos buenos conversos si el Salvador nos predicara? Entonces yo, por ejemplo, en la conferencia general se habló mucho acerca del arrepentimiento y de que pudiéramos cambiar la manera en la que somos. Y creo que ese es un aspecto que todavía la iglesia necesita trabajar un buen dentro de. Sí, es muy bueno que tengamos el Evangelio sempiterno y el Evangelio restaurado y toda su plenitud. Es muy bueno que tengamos manuales, líderes, clases, programas, pero lamentablemente siento que a veces como seguimos sin sacarle todo el provecho de lo que realmente el Señor espera de nosotros, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntarlo, si yo estuviera frente al Salvador, ¿lo reconocería como tal? He conocido muchas personas que dicen, si yo hubiera sido un pionero en los tiempos de José Smith, ¿no? Lo habría acompañado. Oh, sí, también. O hubiera aguantado mi carromato todo el invierno o algo así, pero si no podemos seguir a los líderes de aquí cuando nos dicen que pongamos el celular en silencio, menos vamos a poder cargar un carromato y atravesar medio país. No, pero algo que me parece interesante, ¿alguien sabe qué significa la expresión Hosana? Sálvanos. No, sí, sálvanos. Dice, palabra derivada del hebreo que significa sálvanos y que se usa en alabanza y la súplica. Y es interesante cómo al reconocen a Cristo, o sea, ellos iban a otra cosa, a recordar la huida, precisamente como mencionaba Paurán, de Egipto, pero al reconocerle como el Salvador y todo lo que estaba haciendo en estos 3 años de su llamamiento, le empiezan a gritar, sálvanos, Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es como cuando vino El Salvador a las Américas. Si recuerdan ustedes, cuando Él se presenta, la multitud empezó a clamar a una voz, Hosana, Hosana, a Dios en las alturas. Y en ese momento recuerdo que pues, El Salvador les dio el bautismo, ¿no? Para que ellos pudieran ser salvos. Entonces sí es relevante mencionar que tanto aquí, en el continente americano también se reconoció a El Salvador como pues, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, así como fue cuando entró en su entrada triunfal en Jerusalén. ¿Qué?
Vamos a pasar al día lunes, Mario, que es la purificación del templo. Un día después de haber hecho su entrada triunfal en Jerusalén, fue a visitar a Lázaro. Ese Lázaro que había resucitado entre los muertos, estaba en su casa y Marta servía. Y no solo estaba él, sino había otras personas. Había ido gente a aprender acerca de Jesús, incluso fariseos y gente del Sanedrín habían ido a ver por sus propios ojos lo que había pasado con Lázaro. Cristo, conociendo sus pensamientos y los malos deseos de su corazón, pues los ignora. Y también hace una aparición Judas, quien se queja de que una mujer haya usado o gastado, como él pensaba, un perfume de nardo sobre los pies del Salvador, diciendo que pudo haberse vendido y sacado más dinero y dárselo a los pobres, en lugar de desperdiciarlo en el Salvador. Entonces Jesús le reprocha su demostración de amor hacia el Salvador. Y tiempo después se dirige al templo, donde hay cambistas, donde es un verdadero mercado, un verdadero tianguis. Hay gente apretujándose, haciendo un montón de ruido, hay vendedores de palomas, de cualquier cosa, hay cambistas, hay un verdadero tianguis ahí en el templo, ¿no? No es un lugar solemne como debería. Entonces, el Salvador, en este acto de celo hacia su casa, hacia la casa de su padre, los empieza a correr. Con palabras, quiero pensar, duras, directas, pero con un celo bien argumentado y bien enfundado. Los empieza a alejar del templo, los empieza a sacar, aventando sus mesas, volteando sus mesas, aventando sus jaulas, quizás hasta dejando salir a los animales de ellas. Y esto es un simbolismo de que tanto sus centros de reuniones como nuestros cuerpos deben estar limpios de toda impureza y de toda cosa que nos desvíe del verdadero significado de un templo, que es la casa del Señor, y mantener el espíritu ahí. Y es importante recordar que todos los centros de reunión que incluso se tienen ahora, pues deben de mantener el mismo espíritu. Como muchos recordarán a lo mejor, o que se ha enseñado que incluso el centro de visitantes, en el caso del templo de la Ciudad de México, llega a ser una extensión del mismo templo. Debemos de mantener la misma reverencia para poder pues gozar de esos privilegios, ¿no? Sí, me gusta mucho la perspectiva de cómo lo estamos viendo, porque él empezó pues hacia afuera, ¿no? Limpió primero los que estaban las personas afuera para que existiera esa reverencia estando adentro en el templo. Entonces es de vital importancia que nosotros, cuando asistamos al templo, empecemos yendo con ese espíritu reverente para poder disfrutar las bendiciones que se encuentran adentro del templo. ¿Sabes qué, Pobran? Creo que el problema no radicaba como tal en que hubiera cambistas, en que hubiera este tipo de intercambio, porque venía mucha gente de otras partes, entonces era necesario. Creo que el problema radica en esto que el Salvador les dice: mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces todo el robo que se veía ahí, porque incluso Cristo estaba de acuerdo con los cambistas en el momento en el que recordarán que uno de los cambistas le dice a Pedro, uno de los cambistas: tu maestro no paga los 2 dracmas. Y entonces Pedro va con el Salvador y le dice: oye, que si vamos a pagar los 2 dracmas. Cristo le dice que sí, que vaya a un estanque, saque un pescado, lo abra por la mitad y ahí va a encontrar 2 dracmas, 4, 2 para Pedro y 2 para Cristo. Entonces él estaba de acuerdo tal vez con la entrada, con este tipo de cosas, pero tal vez lo malo ahí era ya lo que se comerciaba, ¿no? Esta idea de estar robando a las personas que venían. Pasamos al día martes, y este día es uno de los días en los cuales el Señor pasa su tiempo enseñando a las demás personas aquí en Jerusalén. Algunas de sus enseñanzas más importantes se encuentran en el libro de Mateo, en el capítulo 21, 22 y 23. Dentro del capítulo 21, aquí es donde el Salvador también se puede dar cuenta uno que vivía y obedecía las reglas que se tenían en ese tiempo, como los impuestos, como lo que mencionábamos en su momento. Cuando él establece que se tenía que dar al César lo que era de César y dar a Dios lo que era de Dios. Entonces, aquí vemos realmente cómo el Salvador incluso pues vivía bajo el régimen, por así decirlo, constitucional que habían impuesto en ese tiempo. Es relevante para las personas que puedan entender que para que una persona miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ve obligado a que pueda vivir bajo las leyes que existen en su país. Así como nosotros no estamos sobre ninguna de esas reglas, y la Iglesia no está sobre ninguna de esas reglas, sino somos agradecidos porque participamos de la libertad de expresión, de que podamos adorar al Señor como queramos y donde lo queramos hacer.
Esa es una de las enseñanzas que deja en el capítulo 21. Más adelante, en el siguiente capítulo, el Salvador establece una de las enseñanzas probablemente más importantes y da el mandamiento más grande de la ley. Siendo tentado por uno de los intérpretes y fariseos, se acercó y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí claramente el Salvador establece que el amor es la base del Evangelio y que todo lo que debemos de hacer debe de ser por medio del amor hacia Dios. Una de las cosas más difíciles que probablemente el Salvador nos haya pedido que hagamos es que actuemos con amor, pero al mismo tiempo es uno de los requisitos indispensables para que podamos tener gozo en esta vida y podamos ser guiados por el Espíritu del Señor. Algo que me parece también interesante, Rubén, de estos capítulos donde el Salvador está dando sus últimos discursos, es que ya van con todos esos discursos, ya empieza a decirle a los fariseos, pues las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos, les reprocha lo que se está haciendo en el templo, porque lo que estaban haciendo en el templo, de acuerdo con Jesús el Cristo de Elder Talmage, es que los fariseos eran quienes estaban haciendo el negocio con los cambistas. O sea, el negocio pues ellos lo administraban, ellos eran los que estaban poniendo ahí a los cambistas y les empieza a reprochar muchísimas cosas y ya tenemos discursos pues más duros y más fuertes hacia los fariseos. Les empieza a tilda a Herodes de zorra, a los fariseos de hipócritas y les dice bastantes cosas duras. También cabe mencionar aquí que el Salvador había hecho responsables a los fariseos de la muerte de los profetas de la antigüedad. Y esto es algo que también podemos ver incluso hoy en día. El Salvador condena a todas aquellas personas que hagan mal uso de su poder, incluso eclesiástico, que lleguen a tener. Nosotros no debemos de ser influenciados para estar en contra de las enseñanzas del Salvador. Y debemos de recordar siempre que la revelación personal es algo que nosotros podemos llegar a tener. Y es algo a lo que todo el mundo puede acceder. Entonces es indispensable que cada uno de nosotros pueda acudir al Salvador y preguntar si lo que se ha enseñado o las nuevas revelaciones son ciertas, para evitar que podamos empezar a tener pequeños murmullos e incluso algunos de ellos puedan llegar a ser tomados como personas que no son dignos de confianza. Es por eso que yo creo que es importantísimo que prestemos atención incluso cuando levantamos la mano derecha para sostener a cualquier autoridad o a alguien en un llamamiento. Ahora, una pregunta. En este momento estaban poniendo los fariseos a Jesús y sus enseñanzas contra las de Juan el Bautista incluso. Estaban diciendo que uno era así y el otro de otra manera. ¿Esto pasa en la actualidad con los miembros? Sí pasa. Me llama mucho la atención cómo los fariseos ya habían llegado hasta el templo. Entonces, al haber llegado hasta el templo, muchas de las personas estaban confiadas en hacer los mismos actos que ellos hacían y seguirlos. Entonces el Señor se dio cuenta y desde ahí empezó a llamarlos al arrepentimiento, porque inclusive muchas personas que pues deberían de haber creído en el evangelio de los profetas anteriores lo tergiversaron, y al hacer eso pues empezaron a hacer las cosas que no eran correctas. Entonces es importante hacer lo que comenta Rubén. Al darnos cuenta de eso, nosotros poder arrepentirnos, hacer un cambio realmente de todo, de corazón, pensamientos, de hábitos, un cambio de hábitos para que nosotros podamos regresar al camino. Y si realmente éramos como los fariseos que creíamos saber, pero pues de una forma diferente actuábamos, realmente pues debemos hacer ese cambio hoy. El Salvador manda a sus discípulos a que vayan y busquen a un hombre que tiene un cántaro y que les pida posada, porque ahí van a tener la Santa Cena, la última cena. Ellos van y les dejan una estancia en un lugar que se llama el Pórtico de Salomón. Ahí les permiten tener esta última reunión. Él va y organiza lo que conocemos como la última cena y les da algunas cosas para conmemorar en su nombre: el pan y el vino, que ahora tomamos en pan y agua, para poder recordar la carne y la sangre que iba a ser derramada por ellos. En un momento de la Santa Cena tienen un conflicto, porque el Señor ya les había avisado y les estaba diciendo que alguno de ellos les iba a entregar. Entonces empiezan a preguntarse entre todos, pues ¿quién va a ser? Juan se acerca y le pregunta al maestro: ¿quién te va a entregar? Él dice: quien remoje el pan conmigo, él va a ser.
y pues parece que al instante Judas es quien moja el pan con el Salvador, y parece que Judas no termina, no se queda en la noche para la Santa Cena, sale y va a hacer pues este negocio que ya tenía planeado con los fariseos, con los principales de los judíos, para vender al Salvador. Le vendió por 30 monedas de plata, que habíamos dicho cuánto era aproximadamente, $17 aproximadamente, que era el precio de un esclavo en ese tiempo. Entonces vendieron al Salvador por el precio de un esclavo, y ellos salen de ese lugar donde se lleva a cabo la Santa Cena para dirigirse hacia el Getsemaní. En Getsemaní el Salvador lleva a 3 de sus discípulos. Entonces el Salvador se lleva a la primera presidencia, Pedro, Santiago y Juan, para realizar la expiación en el Getsemaní. Él va 3 veces, y las veces que regresa encuentra a los apóstoles dormidos. Les hace una pregunta que a mí me gusta mucho enseñar. Dice: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Entonces ellos podían haber hecho lo que quisieran después o antes, pero el momento central era ese, en la expiación. 1 hora les había pedido, y es lo mismo que nos pide el Salvador en este tiempo los domingos. Él llega y nos pregunta cuando estamos en el celular, cuando estamos hablando con alguien más, cuando estamos pensando en otras cosas, y tal vez va a ser así, ¿no? Que nos pregunte: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Nos pide 1 hora solamente de toda la semana, y creo que sería importante que le pudiéramos dedicar toda esa hora para que no nos vaya a encontrar como a sus discípulos, que vayamos a estar dormidos cuando Él llegue. Él efectúa la expiación en Getsemaní. Tenemos un cuadro detrás de nosotros en representación de eso, y baja un ángel. Dice el elder Bruce R. McConkie que creemos que ese ángel fue Miguel Arcángel, Adán. Por medio de él había venido la muerte espiritual, y por medio de Cristo iba a venir otra vez la vida. Entonces me parece algo simbólico que haya venido Adán. Sí, tal vez en este momento no podemos llegar a comprender el sufrimiento del Salvador, pero debemos de recordar la importancia que tiene este sufrimiento. En muchas partes del libro de Mormón leemos acerca de cómo estos dolores y aflicciones fueron increíblemente grandes, y esto solamente fue con el propósito de que Él supiera ayudarnos. Doy mi testimonio de que el Salvador realmente pagó por nuestros pecados. Él vino sufriendo aflicciones, y para mí es una de las cosas que rayan más allá de lo que yo pudiera llegar a imaginar. Pero tan solo con pensar en que el Salvador estuvo ahí derramando sangre, probablemente estuvo llorando, probablemente estuvo esperando que alguien le diera, aunque sea consuelo moral o algo así, y no llegó nunca. Es triste, pero al mismo tiempo estoy agradecido por aquello que sucedió. Sí, también es triste que haya gente que piense que sus pecados no los cubre la expiación. Como dijo Rubén, la expiación es infinita. No hay pecado que no pueda ser perdonado y limpiado. A veces pensamos, pues es que tengo muchos años con esta falta, con este pecado. O es muy grave. O lloro todas las noches antes de dormir por esta culpa o esta vergüenza que tengo, y decimos, pues mejor no voy a la iglesia, o no tomo la Santa Cena, o no le confieso al obispo porque nunca voy a poder obtener perdón. Y eso es falso. Es totalmente falso. Ahora, ¿algo quieres decir? Sí, me pone a pensar mucho en lo que comentan ustedes. Realmente la expiación es el acto de amor más grande que hizo Jesucristo por nosotros. Me pone a pensar que pues no hay pecado más grande, como lo comenta Mario, que no pueda pues ayudarnos a liberar, siempre y cuando cumplamos con sus condiciones, que realmente tengamos un arrepentimiento sincero, que realmente podamos cambiar nuestra vida. Y realmente yo testifico que si hacemos eso, la expiación va a ser parte de nuestras vidas. Y es la máxima muestra de amor. Dice: ninguno tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Yo creo que a nosotros pues se nos ha dado el mismo mandamiento, ¿no? Amar a las personas. Entonces, Eva, si el Señor dijo que no había mayor amor que el que uno ponga la vida por sus amigos, pues la vida no nada más es morirte, ¿no? La vida es el tiempo, el esfuerzo, lo que dedicas. ¿Cómo entonces dedicamos amor a las demás personas? ¿Cómo podemos amar mejor a las personas? Tal vez cuando dedicamos un tiempo, ¿no? Tal vez cuando podemos escuchar a alguien, cuando podemos visitar a alguien, cuando podemos simplemente acercarnos y preguntar cómo está ese alguien, pues estamos demostrando amor e interés genuino, ¿no? Entonces, quizá no hay mayor demostración de amor que cuando realmente lo hacemos interesadamente, o
desinteresadamente, como poder servirle, al poder servirle, por ejemplo, o sea, como a alguien que lo necesita. Y eso es no poner lo nuestra necesita. vida, ¿no? Eso es poner la vida porque literalmente estás dedicando tiempo de tu vida para una cosa diferente. El viernes hubo 3 cosas específicas muy importantes. Aquí habla que fue el juicio, la crucifixión y el entierro. Voy a centrarme primeramente en el juicio. Sabemos que el juicio que tuvo Jesucristo no fue nada justo. Realmente le empezaron a decir muchísimas cosas que él no había hecho. Realmente le levantaron falsos y sabemos que todo lo que dijeron de él no era correcto. Pero me hace pensar... Y aún de acuerdo con la ley de los judíos, era ilegal ese juicio que se estaba llevando. Exacto, no era el tiempo para que se efectuara porque la Pascua estaba próxima, entonces no se podían efectuar juicios en ese momento, pero lo hicieron. Entonces me pone a pensar la situación de Jesucristo. Sabía que su juicio era injusto, sabía que no era correcto lo que estaban haciendo, pero él tenía que pasar por eso. Me pone a pensar que cuando lleguemos al tribunal de Dios, Jesucristo va a ser nuestro juez, va a ser nuestro abogado ante el Padre, y él tuvo un juicio en el cual no fue justo. Entonces sabemos que en ese momento él va a aplicar la justicia, porque a él hubiera gustado que la justicia hubiera estado en ese juicio, y también la misericordia, obviamente. Entonces eso es algo que me gusta mucho pensar de Jesucristo, que a pesar de que sabía que no era correcto, él estuvo ahí, soportó, y sabemos que la condena pues tampoco era justa para él. Después de esto viene la crucifixión, que sabemos que fue todo lo que pasó con la cruz en su espalda. Sabemos que pues le dieron latigazos mientras él caminaba, y sabemos que él sufrió los dolores que no imaginamos nosotros. Sabemos que pues también el Padre lo abandonó. Sabemos que tuvo que experimentar esa parte en la cruz para que él pudiera saber qué es estar muerto espiritualmente, porque al decirle: Padre, ¿por qué me has desamparado?, él tenía que experimentar para que nosotros podamos saber que él va a estar con nosotros cuando la muerte espiritual esté. Él va a estar llamándonos a ese camino nuevamente, porque como él lo vivió, no desea que lo vivan con él. Entonces me gusta mucho porque la expiación y la crucifixión abarcan muchísimo, pero esos puntos resaltarlos, ¿no? Que realmente él tuvo que padecer cada una de esas cosas para poder entendernos a nosotros y saber que no íbamos a estar solos en cada uno de los momentos. Tal vez yo el día de mañana, que pues no puedo decir que no, pero digamos que muero espiritualmente, ¿no? Sé que el Padre va a estar ahí tratando de ayudarme a regresar, al igual que con Mario, con Rubén, porque no nos abandona. Por eso fue la expiación, por eso vivió un juicio injusto, por eso la crucifixión fue de esa forma, para que él pudiera estar con nosotros en cada uno de esos momentos. Y por último, menciona el entierro después de su muerte. Me gusta esa parte que mencionabas antes en la crucifixión, porque son los mismos judíos, es su mismo pueblo, su casa, quien lo traiciona. Hay una escritura en Zacarías que dice: ¿qué son estas marcas que tienes en tus manos? Dice: estas marcas fueron hechas en casa de mis amigos. Entonces él, pues me imagino que esperaba otra cosa de su pueblo, había tenido una semana antes esta bienvenida el domingo, y ahorita ya le estaban matando, y son los mismos judíos los que dicen: crucifícale, y no importa que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues verdaderamente esa sangre ha ido sobre sus hijos y sobre sus descendientes. Sobre el entierro, ¿alguien quiere comentar algo, amigos? Pues a mí me gusta mucho la parte del entierro, el saber que en ese momento personas que le siguieron y que a pesar formaban parte incluso como de los fariseos, como era Nicodemo, se unieron a él para que, o resolvieron este asunto de enterrarlo en algún lugar digno. Y también a esta persona, José de Arimatea, que fue la tumba donde lo colocaron. La preparación y todo eso se llevó a cabo por ellos mismos, por aquellos que donaron, por así decirlo, este lugar, y es probablemente uno de los momentos más de aflicción más grande para los apóstoles, para las personas que eran cercanas a Jesús. Puedo imaginarme a lo mejor tal vez a Lázaro pensando: pues yo no puedo hacer lo mismo que tú hiciste por mí, ¿no? Pero sabíamos que esto era necesario, sabíamos que el Salvador del mundo era importante que falleciera, y me gusta el saber que se había respetado esta parte o se le dio esta santidad a su cuerpo, que pudo ser
colocado tiernamente, limpiado también con aceites como era la costumbre de los judíos, y que incluso pues se había puesto una piedra sumamente grande en esta tumba. Sí, esta piedra fue colocada por los sacerdotes y gente del Sanedrín. Leemos en Mateo que ya mientras el cuerpo estaba en el sepulcro, los principales sacerdotes y escribas fueron ante Pilato y le dijeron: oye, pues qué tal y vienen sus seguidores y lo sacan y dicen que sí resucitó como él profetizaba, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos mandas unos guardias y pones una piedra para sellar la tumba y que pues ya no se verifique esto? Entonces es por eso que está la guardia, que está la piedra. Mientras el cuerpo de Cristo estaba en la tumba, su espíritu estaba en este lugar, que sabemos por revelación moderna, sí, gracias. En Doctrina del Convenio 138, donde se nos dice que su espíritu estaba visitando a aquellas personas justas, aquellos muertos que se andaban en este mundo espiritual, aquellas personas que fueron justas en vida, que habían hecho buenas obras, que habían puesto su vida quizá por sus amigos también. Solamente a ellos les fue predicado el Evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección. No fue a los inicuos, no fue a la gente mala, simplemente fue a dar libertad a los cautivos justos, a organizar cómo se iba a predicar el Evangelio a las demás personas que se encontraban ahí muertas espiritualmente y físicamente, para que también pudieran ellos tener esa oportunidad antes de ser juzgados de que escucharan el Evangelio. Ya tendrán su albedrío si ellos aceptaban o no, pero no va a haber ninguna persona que no haya tenido esta oportunidad de escuchar el Evangelio, ya sea vivo o muerto. Me parece interesante también cuando Cristo muere, se rompe el velo en dos, y era una semejanza de que el gran sumo sacerdote, Cristo, estaba pasando el velo y él era el primero. Era necesario que fuera el primero en pasar, porque él de ahora en adelante iba a estar ahí en el velo, cuidando la entrada de todos, y es algo semejante a lo que vemos en el templo. ¿Qué más desea comentar algo de lo de Mario? Presidente Manso, ¿usted qué piensa? ¿Seguimos en el viernes o en el sábado? Ya estamos en el sábado. Ya el sábado. Ya nada más esta parte ¿ya quedó? ¿Ya está ya? Sale. Y bueno, pues una vez que El Salvador terminó de organizar la obra misional, este día sábado, pues llega uno de los momentos más gloriosos de lo que viene siendo las Escrituras. Probablemente aquel momento donde por fin se venció a la muerte física, y esto viene siendo la resurrección del Salvador. Hay un poema que me gusta mucho que dice lo siguiente: la túnica que lo cubría está vacía, yace allí, fresca, blanca y limpia. La puerta está abierta y la roca desplazada, y casi puedo escuchar ángeles cantarle alabanzas. El lino no lo contiene, la piedra no lo detiene, las palabras retumban en la cámara desierta, no está aquí. La túnica que lo cubría está vacía, yace allí, fresca, blanca y limpia, y oh, aleluya, está vacía. La resurrección del Salvador es la victoria sobre la muerte que Él había prometido, que era necesaria para el plan de nuestro Padre Celestial, para este plan de felicidad. La expiación había terminado y el Salvador por fin tenía el poder de traer a todos los hombres hacia Él, para poder juzgarlos y darles la recompensa que cada quien recibiría. Me gustaría que pudiéramos leer estos pequeños versículos, ¿sí? De Mateo 28, 1 al 10. ¿Sale? Entonces... 2 y 2. Ajá. Vas. Ok. Mateo 28 del 1 al 10. Y pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron, y se quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Muchos testigos testificaron en la resurrección de Jesucristo y es importante recordar esta parte. El Salvador vive hoy en día y sí, en algún momento llegó a ser muerto. Sin embargo, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sabemos que Él vive y que está a la diestra del Padre. Invitamos a que todas las personas puedan obtener un testimonio de esto por medio de una oración, preguntando al Padre en el nombre de Jesús si Jesucristo, el Salvador del mundo, hoy en día vive. realmente yo puedo testificar de las palabras de Rubén. Algo que me gusta mucho de esto es que realmente se cumplió lo que simbolizaba la liberación de Israel, la Pascua. Realmente aquí se cumplió porque Jesucristo había resucitado. Realmente nos había demostrado que Él había vencido la muerte temporal y la muerte espiritual. Entonces esa liberación simbólica de los judíos se estaba cumpliendo aquí, con su resurrección. Y sé que esto es verdad porque es algo que nos trae paz a nuestra vida. Sabemos que después de esta vida, y al hacer las cosas correctas aquí, podemos disfrutar de cada una de esas bendiciones. Esta Semana Santa es más que para descansar de la escuela o del trabajo, es para recordar lo que hizo Cristo. Estas últimas acciones, esta última semana de su vida en su estancia terrenal, es un momento para recordar y para realmente ver, como decía Rubén, qué tipo de conversos somos. ¿Somos buenos conversos? ¿Realmente valoramos lo que el Señor ha hecho por nosotros? Es nuestra invitación que podamos aumentar nuestra fe, fortalecer nuestro testimonio sobre la obra del Salvador y sobre su expiación. Como dijo Paurán, solamente aquellos que se arrepienten y que ejercen la fe y tienen buenas obras es a quienes se les aplica la expiación. Testifico de sus palabras, de las cosas que hemos leído, y testifico que Cristo vive. Él realmente está vivo hoy en día. Él escucha nuestras oraciones, Él vela por nosotros. Y Él desea que seamos felices y que lleguemos a ser como Él es y que lleguemos también a donde Él está. Nos gustaría invitarles a que puedan ver esos pequeños videos que existen sobre los testimonios de los apóstoles actuales y acerca de su divinidad y de su vida. Hace poco también, cuando fue la dedicación del templo de Roma, ellos tuvieron unos pequeños fragmentos donde daban un testimonio muy poderoso de la vida y la misión del Salvador Jesucristo. Saca el pomo y vamos. El promo. Ya. Okay. Y eso fue por todo. Y bueno, y así llegamos. Y así llegamos pues al final de esta Semana Santa. La importancia que tiene de este programa de Ven Sígueme es que ustedes puedan poner en práctica lo que han estudiado y que puedan complementarlo con lo que estamos compartiendo con ustedes. Yo pienso que todo se centra en gracias a Él. Ahorita que dijiste gracias a Él, hay un video que se llama Gracias a Él y es súper bonito, la verdad, porque habla mucho acerca de como las páginas en blanco, de que la desesperanza se puede convertir como en otras cosas, ¿no? Como en animarnos. Y todo tiene que ver con Jesucristo y en cómo lo centramos en nuestra vida para que las cosas sean diferentes y todo termine siempre siendo gracias a Él, o que nosotros podamos mostrar más gratitud y cómo podemos hacerlo. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias por habernos acompañado a esta emisión de su programa Ven, Sígueme. Gracias, Paula, por tomarte el tiempo de venir. Eva, Mario, Rubén, nos estaremos viendo la siguiente semana en otra emisión de su programa Ven, Sígueme. Les recordamos que se suscriban al canal y les regalen un like, y también que compartan esto en sus redes sociales con todos sus amigos, amigas, novias, parejas, mamás, papás. ¿Cuántas novias se puede? Líderes, con todos aquellos que son aburridos y feos. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. ¿Cuánto va a durar este video? Un ratito. Como 20 minutos.